Mi exesposa usó mi nombre para pedir un préstamo familiar, pero cuando el banco llamó a cobrar, su papá dijo que yo. Hola a todos. Tengo 42 años, soy hombre, y nunca pensé que escribiría algo así. Pero hay momentos en la vida donde uno necesita sacarse de encima una verdad pesada, una historia que durante años fue invisible para todos menos para uno. Lo que me pasó no solo me afectó financieramente, sino que me obligó a ver la verdadera cara de personas a las que alguna vez consideré mi familia. Me casé con Natalia cuando tenía 29 años. Nos conocimos en la universidad y, aunque veníamos de mundos distintos, nuestra conexión fue inmediata. Ella era extrovertida, encantadora, tenía esa sonrisa que parecía desarmar cualquier tensión. Yo, en cambio, siempre fui más tranquilo, reservado, de esos que prefieren observar antes de hablar. Ella me empujaba a salir de mi zona de confort, y yo le daba a ella la estabilidad que, según decía, nunca tuvo. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron normales. Nada espectacular, pero estables. Compartíamos metas, trabajábamos, hacíamos planes. Nunca hubo gritos ni grandes peleas. Todo parecía en su lugar. Pero había algo que siempre me incomodó, aunque en ese entonces no sabía ponerle nombre. Su familia. La primera vez que conocí a su padre, Elías, me recibió con una sonrisa tensa y una mirada que me escaneó de arriba abajo. Me dio la mano sin apretar demasiado, como si no valiera el esfuerzo. Era un hombre alto, de voz grave, que hablaba como si todo lo que dijera fuese ley. Su esposa, Blanca, se mantenía en segundo plano, con una sonrisa tímida, apenas murmurando palabras de cortesía. Y su hijo menor, Lucas, parecía vivir en una realidad aparte, despreocupado, con aire de superioridad y una especie de indiferencia disfrazada de carisma. Desde el principio noté que Natalia actuaba distinto con ellos. Más servicial, más tensa. Como si necesitara constantemente demostrar algo. A veces se ofrecía a pagar cosas que no nos correspondían, o pasaba fines de semana completos ayudando a su madre con tareas que bien podían hacer entre todos. Cuando le preguntaba por qué cargaba sola con tantas responsabilidades, me decía que era su forma de retribuir lo que su familia había hecho por ella. Nunca entendí bien a qué se refería, porque por lo que veía, más bien era ella la que sostenía a todos. A lo largo del matrimonio, fui notando pequeñas cosas. Pedidos disfrazados de favores. ¿Podés firmar esto por mí, amor?, seguido de un papel que nunca me tomaba el tiempo de leer del todo. Transferencias a cuentas de su hermano, porque tuvo un problema con el banco. Compras que aparecían en nuestras tarjetas sin haber pasado por ninguna conversación. Siempre eran cosas pequeñas, pero frecuentes. Lo suficiente para inquietarme, pero no tanto como para armar una pelea. Lo que sí me molestaba era que, cada vez que yo ponía un límite o hacía una observación, Natalia lo tomaba como un ataque personal. Y luego venía el silencio. Días enteros de frialdad. Yo terminaba cediendo porque prefería la paz. Quería conservar el matrimonio, y me decía a mí mismo que eran cosas normales. La gota que empezó a llenar el vaso ocurrió un día cualquiera. Un martes por la mañana, alrededor de las 11, mientras trabajaba desde casa, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté sin pensar demasiado. ¿Señor Martín Reynoso?, preguntó una voz masculina y cortés. Sí, soy yo. Le llamamos del Banco Federal para hablar sobre el crédito familiar aprobado en diciembre del año pasado. Queríamos coordinar el calendario de pagos ya que la primera cuota vence en una semana. Me quedé en silencio. Por un momento pensé que era una estafa. Perdón, creo que hay un error. Yo no he solicitado ningún préstamo. El hombre hizo una pausa breve. Aquí figura como titular del crédito. Préstamo número 8827, por un monto de 350.000 pesos. Avalado como préstamo familiar, con beneficiarios asociados al mismo domicilio. ¿Quiénes son los beneficiarios?, pregunté, ya con un nudo en el estómago. Lucas Reynoso, Elías Reynoso y Blanca Díaz. Según nuestros registros, la solicitud fue firmada en diciembre y aprobada en enero. Contamos con copias escaneadas del formulario y los documentos asociados. Si desea,
se los podemos enviar a su correo. Pedí que lo hicieran de inmediato y colgué, sintiéndome mareado. No solo estaban usando mi nombre. Estaban usando mi nombre para cubrir a las mismas personas que llevaban años exigiendo sin devolver nada. Natalia no estaba en casa. Había salido temprano diciendo que iba a ver a su madre. Le escribí un mensaje: tenemos que hablar. Urgente. No recibí respuesta. Media hora después, recibí el correo del banco. Abrí el PDF temblando. Ahí estaba, mi nombre, mi número de identificación, mi firma, una firma que, si bien no era perfecta, se parecía mucho. Demasiado. El documento decía claramente que yo era el solicitante del préstamo. Y abajo, como si fuera un trámite menor, figuraban los beneficiarios, su hermano, su padre y su madre. Quise pensar que era un malentendido. Que alguien del banco había cometido un error. Que era un formulario viejo que alguien usó como plantilla. Pero en el fondo, ya lo sabía. Esto no era un accidente. Natalia había falsificado mi firma. Y si ella lo había hecho, no podía haber sido sola. Sin pensarlo más, agarré las llaves del auto y conduje directo a la casa de sus padres. No sabía qué iba a decir. Solo sabía que necesitaba respuestas. El camino hacia la casa de los padres de Natalia me pareció más largo de lo normal. Iba con las ventanas cerradas, sin música, con las manos apretadas al volante. Por más que trataba de pensar con claridad, mi cabeza estaba llena de preguntas, y ninguna tenía respuesta. Lo que más me dolía no era tanto el dinero ni el engaño en sí, sino lo que implicaba. Natalia no solo había cruzado una línea, había involucrado a toda su familia y me había dejado completamente expuesto. Cuando llegué, el portón del jardín delantero estaba entreabierto. Reconocí el auto de Blanca en la entrada y el de Lucas estacionado a un costado, como siempre, mal colocado, ocupando parte de la vereda. Bajé del auto y respiré hondo antes de tocar el timbre. No pasó ni medio minuto cuando escuché pasos detrás de la puerta. Fue Lucas quien abrió. ¿Qué haces por acá?, preguntó, con tono despreocupado y sin mirarme a los ojos. ¿Está Natalia?, respondí sin rodeos. Está con mamá adentro, creo que están cocinando o algo. ¿Pasas? Sin esperar su invitación, avancé. Entrar a esa casa siempre me generaba una sensación de incomodidad, pero esa vez fue distinto. Sentía una mezcla de enojo, traición y desconfianza que nunca había experimentado en mi vida. Caminé directo hacia la cocina. Natalia estaba de espaldas, revolviendo una olla, mientras Blanca cortaba verduras en silencio. Al escuchar mis pasos, Natalia se giró con una sonrisa, como si nada estuviera fuera de lugar. ¿Martín? No sabía que venías, dijo, limpiándose las manos con un repasador. Tenemos que hablar, dije con voz firme. La sonrisa se le borró lentamente. ¿Qué pasó? Saqué el celular de mi bolsillo y abrí el archivo del banco. Lo puse sobre la mesa, delante de ambas. ¿Querés explicarme esto? Blanca se quedó inmóvil. Natalia bajó la vista, lo miró por unos segundos, y luego volvió a levantar la mirada con una expresión que no esperaba, calma. Como si ya tuviera una respuesta preparada. Mira, no quería que te enteraras así, comenzó. ¿Así como? ¿Por una llamada del banco? ¿Enterarme de que mi nombre figura como titular de un préstamo que nunca pedí, con firmas falsas y beneficiarios que casualmente son tu familia? No es lo que pensás, Martín. Entonces decime qué es, le exigí. Natalia respiró profundo y dejó el repasador sobre la mesa. Papá necesitaba el dinero para resolver unos temas legales del terreno. Lucas tenía una deuda con el auto. Mamá miró a su madre, que seguía sin decir palabra, necesitaba cubrir una cirugía menor que no le cubría la obra social. Todos lo necesitaban, y sabíamos que vos tenías el historial crediticio para que lo aprobaran sin trabas. Iba a ser algo temporal. Iba a devolverse. ¿Y por qué no me lo dijeron?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
Natalia bajó la mirada. Blanca finalmente habló, con su voz suave y sin levantar la vista de la tabla de cortar. Vos nunca entendiste cómo funciona una familia unida. Siempre fuiste muy individualista. Todo había que hablarlo, todo era tu plata, tu esfuerzo, tus cosas. A veces hay que hacer lo que se necesita, sin tanto trámite. Sentí que el aire se me iba del pecho. ¿Y eso justifica falsificar mi firma? ¿Usar mis datos personales sin mi consentimiento? ¿Meterme en una deuda que no es mía? Es una firma, Martín, respondió Elías, apareciendo en ese momento desde el pasillo. Lo importante es que conseguimos lo que necesitábamos. Nadie te va a hacer daño. El préstamo se va a pagar. Me giré hacia él, incrédulo. ¿Vos sabías también? Fui quien llevó los papeles al banco, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. En ese momento, entendí que esto no había sido una decisión impulsiva de Natalia. Había sido un plan cuidadosamente orquestado. Todos sabían. Todos participaron. Y ninguno lo veía como algo malo. ¿Y si yo no pagaba? ¿Y si el banco iniciaba acciones legales? Pregunté. ¿Por qué no habrías de pagar? Dijo Elías, cruzando los brazos. Tenés trabajo, no te falta nada. Fue una forma de ayudarnos a todos. ¿A vos no te cuesta? ¿No me cuesta? ¿Esto puede arruinarme la vida? ¿Arruinarme el nombre? Natalia me miró, ahora con una expresión de reproche, como si yo estuviera exagerando. No pensé que ibas a reaccionar así. Siempre te has jactado de ser comprensivo, de ayudar, pero parece que eso era solo de la boca para afuera. ¿De verdad estás invirtiendo la culpa en mí? Le pregunté, incrédulo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Blanca dejó el cuchillo. Lucas apareció detrás, con una taza de café en la mano, mirando como si fuera un simple espectador. Lo que se hizo, ya se hizo, dijo Elías, al final. Si vas a hacer un escándalo, hácelo. Pero que sepas que eso va a destruir esta familia. Y vos vas a cargar con eso. Esas palabras me golpearon con fuerza. No por el contenido, sino por el tono, frío, manipulador, calculado. Me fui de esa casa sin decir más. Al salir, escuché como Elías le decía a Natalia que no se preocupara, que yo se iba a calmar, como si esto fuera apenas un capricho pasajero. No me giré, no respondí. Solo caminé hasta el auto y me quedé unos minutos en silencio, mirando al frente. Mi matrimonio estaba en ruinas. La confianza, destruida. Y mi nombre, comprometido. Pero por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía miedo. Sentía algo distinto. Firme. Claro. Durante el trayecto de vuelta a casa, no puse la radio. No atendí llamadas. Ni siquiera lloré. Iba manejando con una claridad extraña, casi helada. Como si algo dentro de mí se hubiera roto de manera definitiva, dejando espacio para otra cosa. Una calma peligrosa. Esa misma noche dormí en el sillón. No porque no tuviera cama, sino porque no me sentía capaz de acostarme en un lugar que compartí durante años con alguien que me había traicionado de la forma más calculada posible. El departamento seguía oliendo a ella. Había fotos en la pared, ropa en el placard, su taza de té en la cocina. Todo eso me resultaba repulsivo ahora. Insoportable. Al día siguiente fui al trabajo, pero no rendí. Me pasé la jornada mirando la pantalla, pensando una y otra vez en la escena del día anterior. En las caras serenas de cada uno de ellos. Como si no hubieran hecho nada malo. Como si yo fuera el problema. Y ahí lo decidí, no iba a dejar esto pasar. No era solo por el dinero. Era por algo más profundo. Por el abuso de confianza. Por la manipulación. Por los años en que me habían hecho sentir que debía dar más, que no era suficiente, que su familia unida era el modelo a seguir y que yo, por cuestionarlo, era egoísta. Empecé con algo simple,
reunir toda la documentación. Fui al banco, solicité copias físicas del préstamo, examiné cada hoja con atención. Confirmé que la firma en los documentos no era mía. Era muy parecida, pero no era. También conseguí el formulario original de solicitud, que tenía marcas evidentes de haber sido completado en diferentes momentos, tintas distintas, fechas que no coincidían del todo, datos escritos con caligrafía desigual. Pedí una copia de los registros de acceso al sistema digital donde se había tramitado parte del préstamo. Eso me tomó algunos días, pero valió la pena. El número IP registrado pertenecía a la casa de los padres de Natalia. Después, fui a ver a un abogado. Un conocido de mi infancia que trabajaba en un estudio chico pero serio. Me senté frente a él y, sin entrar aún en detalles emocionales, le conté todo como si se tratara de un tercero. Él me escuchó con atención, al terminar, solo dijo: esto no solo es ilegal. Es grave. Y si lo jugamos bien, no solo vas a quedar libre de esa deuda. Podrías hacerlos responder judicialmente. No quiero arruinarlos, respondí casi por reflejo. Pero él me miró en silencio, como sabiendo que eso no era del todo cierto. ¿Seguro? No le respondí. Porque la verdad era que sí. Quería que sintieran, aunque fuera una fracción, de lo que yo había sentido. Que no pudieran seguir viviendo como si nada. La denuncia formal tardó un par de semanas. Mientras tanto, me mudé temporalmente a casa de un amigo. No le dije a Natalia. No respondí sus mensajes. No abrí la puerta cuando vino a buscarme. Sabía que no entendía la gravedad de lo que había hecho. Que, en su mente, todavía era algo que se podía hablar. No. Esta vez no. Cuando la denuncia por falsificación de documentos y fraude fue oficialmente presentada, el abogado me explicó que la investigación sería lenta, pero efectiva. Él mismo se encargó de notificar al banco. Paralelamente, le enviamos una carta a la familia Reynoso informando que yo no reconocía ese préstamo y que tomaría todas las acciones legales necesarias para desvincularme de la deuda. La reacción no tardó en llegar. Un domingo a la tarde, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté por impulso. Martín, soy Elías. Guardé silencio. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar. Estás cometiendo un error. Estás destruyendo esta familia. Me reí, pero sin humor. ¿Yo? ¿Yo estoy destruyendo la familia? Todo esto se puede arreglar. Retira la denuncia. El banco no tiene por qué saber más de lo necesario. Podemos negociar. Yo no negocio con quien falsifica mi firma, Elías. Ni con quien cree que tiene derecho a mi vida. Te vas a arrepentir. No lo creo, dije, y colgué. Esa fue la última vez que hablé con él. A partir de ahí, el silencio se volvió su estrategia. Pero yo ya había sembrado algo que no podían controlar, un proceso legal que, les gustara o no, avanzaría. Lo que sí no esperaba fue la reacción de Natalia. Una semana después de la llamada de su padre, apareció en mi trabajo. No sé cómo supo dónde estaba. Entró como si todavía tuviera derecho sobre mí. Me pidió 5 minutos. Accedí solo porque necesitaba mirarla a los ojos una última vez y confirmar que no me había equivocado. No pensé que ibas a llegar tan lejos, fue lo primero que dijo. Falsificaste mi firma, Natalia. No hay más allá de eso. Lo hice por mi familia. Vos sabés lo importante que son para mí. Siempre lo supiste. ¿Y yo? ¿En qué lugar quedo yo? Te estabas alejando, Martín. Cada vez eras más frío. Ya no querías venir a casa de mis padres, ni ayudar a Lucas con sus proyectos, ni acompañarme a cuidar a mamá. Te pusiste egoísta. Me defendí. Eso es lo que hice. Me defendí de una familia que me usaba sin que yo lo viera. Se quedó en silencio. Por primera vez, no tenía respuesta. Y entonces lo dijo.
No pensé que ibas a tener el valor. Y esa frase, dicha así, sin odio, con una especie de resignación, me dio la certeza de que ella jamás me había respetado realmente. Que siempre creyó que, al final, yo me quebraría. Pero esta vez no. Ya no soy el hombre que conociste, Natalia. Y lo que hiciste va a tener consecuencias. Se fue sin despedirse. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Pasaron algunas semanas. La investigación avanzaba. El banco, al enterarse de la denuncia, congeló el préstamo. Iniciaron una auditoría interna. Mi abogado me explicó que, con el nivel de evidencia que habíamos reunido, había grandes probabilidades de que el préstamo fuera anulado y que el banco trasladara la deuda a quienes figuraban como beneficiarios. Lucas, que había usado parte del dinero para comprarse una moto, ya había vendido el vehículo. Blanca dejó de publicar en redes sus reuniones familiares y sus escapadas al spa. Y Elías, según supe por un conocido, estaba vendiendo una propiedad para resolver un asunto urgente. Pero lo mejor estaba por llegar. Porque en una carpeta gris, que mi abogado encontró revisando registros de otro caso, apareció algo inesperado. No solo habían falsificado mi firma en ese préstamo. También había otra solicitud, archivada pero aún activa, con mi nombre como garante de una línea de crédito personal a nombre de Elías. Una línea que se había usado para cubrir pagos judiciales de un conflicto con un socio comercial que había tenido hacía años. Descubrir esa segunda solicitud de crédito fue como encontrar una pieza clave en un rompecabezas que ya empezaba a tener forma. Mi abogado, Mariano, no podía creer lo que veíamos. Mientras analizábamos los documentos en su oficina, él hizo una pausa larga y luego me miró con seriedad. Martín, esto no fue un error. Esto fue un plan. Llevan años usándote. Me quedé en silencio. Lo sabía, lo sentía en los huesos, pero escucharlo en voz alta fue otra cosa. El préstamo de Elías, esa línea de crédito oculta, había sido tramitada poco antes de que nos casáramos. La fecha coincidía con una época en la que yo aún no estaba muy involucrado en temas financieros familiares, y Natalia, con su habitual dulzura manipuladora, me convencía de firmar ciertos papeles del seguro o actualizaciones bancarias. Habían empezado a tejer su red antes incluso de casarse conmigo. Yo era el plan B, el respaldo. La figura útil que garantizaba sus errores. Con esa evidencia, decidimos ampliar la denuncia. Ya no solo se trataba de fraude y falsificación. Ahora se configuraba como una estafa reiterada con dolo, aprovechando un vínculo cercano. Mariano lo planteó así en la nueva demanda, adjuntando toda la documentación de ambos préstamos, correos, capturas, y hasta un testimonio de un ex empleado del banco que reconocía haber recibido instrucciones del padre de Natalia para que todo pasara rápido y sin preguntas. Mientras tanto, en lo personal, todo lo que había construido con Natalia había desaparecido. Se llevó sus cosas del departamento sin decirme una palabra. No hubo más visitas, ni más mensajes. Solo silencio. Pero el verdadero giro llegó unos meses después, cuando el banco concluyó su auditoría interna. En una carta formal, me informaron que, ante la evidencia presentada, me exoneraban de la responsabilidad financiera sobre ambos préstamos. El primero, el que Natalia y su familia tramaron tras mi separación, sería traspasado directamente a los beneficiarios identificados en la investigación. El segundo, el del crédito personal de Elías, entraría en litigio directo con él, sin involucrarme. Ese mismo día, Mariano presentó la demanda civil por daños y perjuicios. El objetivo era claro, reclamar una compensación por el uso indebido de mi identidad, los daños morales, y el perjuicio a mi historial financiero. Esto no se trataba solo de que ellos pagaran el dinero. Se trataba de que pagaran por todo lo demás, los años de manipulación, de desprecio, de fingida cercanía. Y lo mejor fue que el caso se volvió público. Un periodista de un medio local, que conocía a Mariano, se interesó por el tema. No por mí, claro, sino por la dimensión del caso. Un fraude familiar, con documentos falsificados y una historia detrás de apariencias perfectas. Publicaron un artículo con nombres abreviados,
pero cualquiera en nuestro círculo social sabía exactamente de quiénes hablaban. El efecto fue inmediato. Lucas perdió un cliente importante en su taller. Blanca fue apartada de la comisión de padres de una escuela privada donde trabajaba como voluntaria. Y Elías tuvo que cerrar una de sus pequeñas empresas por reputación deteriorada. Yo, por primera vez en años, empecé a recuperar mi vida. Me concentré en mi trabajo, retomé contacto con amigos que había descuidado durante el matrimonio, incluso empecé terapia. No para perdonar, sino para entender cómo había permitido tanto por tanto tiempo. Un día, ya con el proceso judicial en curso, recibí una notificación: Natalia solicitaba una mediación. No para revertir nada, sino, según decía, para encontrar una resolución más humana, sin seguir dañándonos. Acepté, por curiosidad más que otra cosa. La cita fue en un centro neutral, con un mediador presente. Cuando entré en la sala, Natalia ya estaba sentada. Llevaba una carpeta en la mano, probablemente con documentos preparados por su abogado. Me saludó con una sonrisa tensa. Gracias por venir, dijo. Asentí, sin devolver la sonrisa. Martín, comenzó, con voz suave, sé que esto se fue muy lejos. Que las cosas se manejaron mal. Y quiero que sepas que no fue con maldad. Mi familia solo intentaba salir de una situación complicada. Nadie quiso hacerte daño. La miré en silencio. Dejé que hablara. Que se enredara sola en su propia versión. Por eso estoy dispuesta a cerrar esto. Podemos llegar a un acuerdo. Vos retirás la demanda y nosotros te devolvemos lo que te corresponde. Sin peleas. Sin seguir desgastándonos. El mediador nos miraba a ambos, esperando mi respuesta. Me tomé mi tiempo. Luego hablé, tranquilo. No. No quiero un arreglo. No quiero tu dinero. Quiero la sentencia. Quiero que queden tus antecedentes, que conste en los registros, que la próxima vez que uno de ustedes intente manipular a alguien, lo piense 2 veces. Natalia palideció. Por primera vez, la vi sin máscaras. La mujer que pensaba que yo sería siempre el blando, el que calla para evitar conflicto, el que se sacrifica para no incomodar. Entonces vas a destruir a mi familia. No. Tu familia se destruyó sola. Yo solo estoy diciendo la verdad. La mediación terminó ahí. No volvimos a cruzar palabra. Pasaron algunos meses. Finalmente, el juicio se resolvió a mi favor. El tribunal determinó que había existido fraude agravado y falsificación de documento privado, y condenó a Elías, Blanca, Lucas y Natalia al pago solidario de una suma considerable, además de ordenar que la sentencia quedara asentada en sus antecedentes legales. El juez fue claro en su dictamen: la confianza familiar fue usada como instrumento de estafa. Esto no puede quedar impune. Con esa sentencia en la mano, por fin sentí que la historia había cerrado. No porque recuperé el dinero, aunque lo hice, sino porque demostré que no todos los abusos se deben soportar en silencio. Que a veces, defenderse no es vengarse. Es simplemente hacer justicia. Hoy vivo en otro barrio. Trabajo con tranquilidad. Duermo mejor. Y aunque todavía hay días en que me cuesta entender cómo no vi antes lo que estaba ocurriendo, ya no me culpo. Aprendí que hay familias que, detrás de la fachada de unidad, esconden dinámicas tóxicas donde el control, la manipulación y el egoísmo son la norma. Y también aprendí que hay formas de sanar sin tener que perdonar a quien nunca mostró verdadero arrepentimiento. Natalia y su familia siguieron con sus vidas, pero bajo la sombra de su propio engaño. Yo, en cambio, reconstruí la mía, ladrillo por ladrillo, con algo que ellos jamás valoraron. La verdad. Si quieres escuchar más historias como esta, no olvides darle me gusta y suscribirte. Gracias por mirar.